Buen día, muchas gracias por acompañarnos, suscribirse al canal y escuchar la lectura, la luz de la lectura de hoy. Analizaremos lo que cuesta la restauración desde un grupo hasta un individuo. En el caso de Isaías se relata el pecado del pueblo como un causante, como una consecuencia del estado a que ha llegado Israel como grupo colectivo, a saber la derrota y la deportación a tierra extranjera. El rey ha pecado, los sacerdotes han pecado, los notables del pueblo han pecado y con ello, en tanto que representantes ante Dios han arrastrado al pueblo a su perdición. En la mentalidad del momento hay un sentido de colectividad que impide una noción clara de la individualidad del pecado y su responsabilidad personal, que es el pecado de uno es pecado solidario del conjunto. Voy a hacer aquí una pausa como una ilustración a lo que está sucediendo en los eventos en el mundo. Existe un pecado que es el levantarse contra alguien en asesinato o querer matar a alguien. Hemos aprendido que ese pensamiento, aunque en ocasiones aparecen pensamientos en nuestra vida como una luz, como una señal en defensa para protección de su vida, estas señales deben de ser siempre filtradas. Son pensamientos que en ocasiones vienen y queremos dar muerte o acabar con un problema de un 2 por 3 sin pensar en las consecuencias de alguien más, que aquella persona también tiene una vida igual que usted y que no tiene la culpa de que usted no pagó el teléfono a tiempo y que usted ya quiere buscar la dirección, el lugar en donde vive la persona, que él está en el otro lado del teléfono, que está usted frustrada con él o ella. Esto nos trae pensamientos. ¿Y qué hacemos con estos pensamientos? Sino que filtrarlos y nos ayuda a vernos interiormente esa aflicción. Entonces, regreso. En la mentalidad del momento hay un sentido de colectividad. Hay algo que se hizo colectivamente. Una noción clara de la individualidad y de pecado y responsabilidad personal. El pecado de uno es pecado solidario del conjunto. Y yo puse el ejemplo de la situación que está sucediendo en la guerra, el pecado en conjunto. Cuando usted habla con una persona de Palestina o del Islam y se admira el conocimiento académico, no entienden lo que es el Torá, no entienden lo que es Jesucristo, no entienden ni lo que es el Corán. No han leído las escrituras y se van por lo que las personas les dicen. Y algunas personas es muy interesante que no entienden que si el Islam se ganara, entonces las personas de Palestina no van a tener derechos
sobre la tierra. Esto quiere decir, por ejemplo, si una persona que es de Palestina y tiene hijos y nacen y no quieren practicar la religión de la Palestina, pudieran ser objetos de persecución en su misma tierra. Pero ellos no pueden entender de su mano derecha a la mano izquierda. Y es interesante su manera de ver la vida, es culpar al judío por todas las causas del mundo, y ellos es su culpa. Y en algún tiempo, ¿verdad? El talibán, ¿verdad? Cuando se enfrentó a la Unión Soviética, también creyeron que los soviéticos ellos eran el problema. Y entonces ahora que han estado teniendo relaciones con el mundo, se han enfrentado de que el mundo es el problema. Ellos nunca han hecho nada malo. Por eso también el mensaje que se encuentra de esperanza y la exhortación a la fortaleza es también un mensaje dirigido al colectivo. Es un imperativo, una exigencia colectiva, grupo, religión, organización. El llamado es bueno atentar con la vida de las personas. Es interesante que ellos no vean el secuestro como algo incorrecto. No está mal, y mientras esté una persona con salud, que esté limpia, les den de comer, se olvidan que la persona no tiene la libertad, está pasando en su mente quizás una aflicción, un abatimiento individual. Por eso este es un llamado a levantarse a la postración, a reconocer la aflicción que está pasando y entender el posible abatimiento que causa al pueblo en su conjunto. La primera lectura es Isaías 35, 1 al 10. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre de gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdearán la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos, volverán a casa los rescatados por el Señor, vendrán a Sión con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría.
serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrá terminado. Si el exilio a que se refiere la lectura supone un estado de postración o aflicción colectivo, el pasaje de Lucas en su evangelio de hoy no refiere sino a un estado de postración o abatimiento, pero en este caso del individuo. Existe entre ambos estados de decaimiento una clara relación de retroalimentación. Si un estado de postración social arrastra al individuo a su propia decadencia, del mismo modo la decadencia de los individuos lleva a la caída general de toda una sociedad. En los capítulos en los que se escribió acerca de los detalles de la conquista y este desastre el debacle de la conquista y la deportación babilónica, pues fue un aliento de esperanza a la vista de Ciro el persa, que victorioso y a las puertas de Babilonia se manifiesta como un libertador esperado del Israel exiliado. Ante esa perspectiva y como expresión de esta esperanza, pues se exhortan estas actitudes de ser fuerte, a no temer, donde dice que habrá un camino donde los impuros no van a poder caminar en él, donde dominan el gozo, la alegría. Y el autor es claro, la condición para participar en esta expectación gozosa es la disposición a un combate espiritual, a una lucha por permanecer, a pesar de las coerciones y seducciones de un mundo ajeno, nuevo, extraño, como es el exilio en la tierra, en la cultura y religión extranjera, en la pureza de la tradición recibida, de la fe heredada, pues recordar aquellas palabras de Juan 1, vosotros no sois de este mundo, dice la escritura, pero el que permanezca, el que venza en esa lucha espiritual, el mantenerse individual. Si colectivamente falló la religión, si colectivamente falló la sociedad, pues individualmente mantener esos lazos espirituales con nuestro Padre Celestial. Y de esta manera vencer ese combate espiritual y recibir la tierra en herencia. Para los antiguos israelitas del exilio esto significaba, pues literalmente, al recibir esa promesa, cuando llega ese libertador, era el regreso a la tierra prometida, a sus ancestros, el regreso a sus leyes, a sus costumbres, a su libertad. Solo el fuerte, el que permanece intachable en la lucha espiritual de la fe, en medio de la impureza, podrá hacer el camino de vuelta. Ellos lo lograron, regresaron a su tierra. Sigamos con la lectura. Salmos responsorial, Salmos 84. Nuestro Dios viene a salvarnos. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encuentran, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto.
La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. Pues este Salmos nos recuerda que si se hacen los pasos para mantener la limpieza, como lo lograron los en el tiempo de Israel, de encontrar esa salvación y poder regresar a su tierra, ellos cantaban: nuestro Dios viene a salvarnos. Isaías anuncia la liberación que viene. También Lucas, mediante signos de liberación, anticipa la salvación que está viniendo. En ambos casos se exige una actitud de fortaleza que mantenga y realice la expectativa. El primer relato en Isaías exhorta al pueblo, pero examinemos este segundo relato en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, 16 al 26, y vea esta fortaleza que se debe de mantener para realizar esta expectativa de liberación personal o individualmente. Dice la Escritura: un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hicieran curaciones. Llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él, pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El Evangelio, por su parte, resalta la dimensión personal de liberación. La causa principal de la postración del hombre individual está en sí mismo. El paralítico usa sus medios para ir a buscar su libertad, su restauración. Por la misma razón, es de esperar que la motivación principal para su resurgir esté también en sí mismo. En este caso se repite de nuevo la exhortación a ser fuerte, pero dirigida a la persona concreta. A ti te lo digo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Se lo dijo Cristo, teniendo esa presión de los demás que también observaban, pues la Escritura dice: un día Jesús estaba enseñando y estaban también sentados allí, note usted, algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea
y de Jerusalén. Estos fariseos, doctores de la ley, venían de diferentes partes, de aldeas, pueblitos, cerca de Galilea, de Judea. Dice, el poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. No obstante, teniendo el hombre en sí mismo el principio de su salvación, que él mismo ha de ejecutar. Y este hombre tenía verdaderos amigos para la hazaña de subirlo al techo y bajarlo ahí delante de Jesús. No deja de resaltarse, en todo caso, la mediación externa, ¿verdad? Pues ahí en el relato dice, llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo delante de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico, amigo mío, se te perdonan tus pecados. Su levantamiento se produce en medio de la gente, acompañado, impulsado por la comunidad de fe y por el poder salvífico de Dios. Frente a estos que buscaban una explicación de esta hazaña de curar enfermos, pues como ya leímos, habían personas, fariseos y doctores de la ley que habían venido de las aldeas de Galilea y de Judea, porque dice la Escritura, el poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Querían observar cómo lo hacía y qué hacía. Solo el fuerte, el que permanece intachable en la lucha espiritual de la fe en medio de la impureza, podrá hacer el camino de vuelta. El reconocer los errores, por ejemplo, el permitir, por ejemplo, los eventos que están sucediendo en el Medio Oriente, el pecado colectivo, el no reconocer que el secuestro y el asesinato es mal visto en la Torá, en la ley en la que ellos deberían de basar sus enseñanzas. Quiere decir que deberíamos de preguntarle cuáles son las razones. Entonces son personas revolucionarias que buscan un lugar en donde vivir, que quizás deberían de abandonar lo que es al nombre del Islam, el hacer, el matar, el quitar la vida, el quitar la libertad a las personas, removerlo de lo que es la derecha y la izquierda. Es el entender que debemos de filtrar nuestros pensamientos, que cuando queramos nosotros lastimar a alguien, veamos en realidad cómo podemos practicar el amor a Dios sobre todas las cosas y también el amor al prójimo. Y esto quiere decir el perseverar su vida. Por eso el regresar al Cristo para ser liberados y sanados mental y espiritualmente de las cadenas de la esclavitud al pecado. Muchas gracias por suscribirse, darle me gusta y por compartir la lectura de hoy. Que tengan un buen día.